si tenemos información trimestral para el PIB real agrícola desde 1990, trimestre 1, hasta el 2021, trimestre 2. Por lo tanto, para poder realizar una tasa de crecimiento o variación a 12 meses, esto de 12 meses es equivalente a 4 trimestres, ¿no? Por lo tanto, aquí la expresión está denotada el cambio porcentual interanual o variación a 12 meses corresponde a una razón logarítmica o esto también es equivalente a una diferencia de logaritmo entre el periodo t y el periodo t-4. ¿No? Esto es equivalente a una variación a 12 meses y lo multiplicamos por 100. Una diferencia logarítmica, acuérdense que una razón logarítmica es igual a una diferencia logarítmica. Una diferencia logarítmica es aproximado a, o es casi igual a decir una variación porcentual. ¿Por qué es casi igual? Porque existe algo que se conoce como cambio infinitesimal, ¿no? Pero sin embargo, es interpretado como un cambio porcentual. Entonces, aquí tenemos nuevamente lo que es nuestras instrucciones del taller, el código econométrico o script y nuestra base de datos. Tenemos la variable principal de interés, que es el PIB agrícola, que va desde 1990, trimestre 1, hasta el segundo trimestre del 2021 tenemos observación. Nuestras observaciones están hasta el segundo trimestre del 2021 y vamos a hacer un pronóstico de 4 periodos hacia adelante. Es decir, hasta en este caso es segundo trimestre del 2022. Bueno, de todas maneras, esto de acá no lo vamos a utilizar en el lenguaje de programación. Lo que sí vamos a pronosticar es en 4 periodos hacia adelante, ¿no? Aquí termina nuestra muestra. Vamos a actualizar. Bien. Entonces, hasta el pronóstico, en otras palabras, es hasta el segundo trimestre del 2022. Y de igual manera hemos creado algunas variables de impulso que nos van a pedir, nos van a permitir capturar el efecto de datos aberrantes, datos anómalos o variables atípicas del modelo. Vamos a ver también cómo podemos identificar estas variables de impulso que permiten corregir el problema en la no distribución normal de los residuos del modelo ARIM.
¿Qué es lo importante cuando realizamos una estimación en modelos ARIMA? Metodológicamente hablando, lo primero que siempre debemos hacer es importar la base de datos, ¿no? Recuerden ustedes de que si no podemos, o si no podemos dar la instrucción de que el lenguaje de programación lea la base de datos, no vamos a poder hacer ningún análisis. Entonces, ese es un elemento inicial. Un siguiente elemento es que debemos configurar nuestra serie de tiempo. En este caso solamente estamos hablando de una serie de tiempo, que es la serie con la cual vamos a hacer el modelo ARIMA. Desde luego también incluimos otras series que son variables de impulso para corregir problemas de normalidad, ¿no? Usualmente antes de realizar una estimación econométrica o un modelo ARIMA, hacemos un análisis descriptivo. Un análisis descriptivo, los 4 momentos estadísticos, percentiles, cuartiles, analizamos la normalidad en la distribución de la variable. Y de igual manera, lo que seguimos haciendo de forma siguiente es graficar, ¿no? En el caso de modelos ARIMA y en cualquier tipo de modelo de serie de tiempo, el que no grafica las variables se mete en problemas, porque necesitamos conocer las propiedades estocásticas de la serie. Y desde luego, a simple vista, interiorizarnos si posiblemente tenga una tendencia o no, es decir, sea una variable estacionaria o no, ¿no? Cuando utilizamos tratamos series de alta frecuencia, sean por ejemplo datos diarios, datos mensuales, datos trimestrales, incluso hasta datos semestrales, podemos encontrarnos con un problema de estacionalidad, que es diferente de estacionariedad, ¿no? Son dos cosas diferentes. La estacionalidad está relacionada si el tema de la estación del año influye. Entonces, para ello debemos tratar el tema de la estacionalidad a través de la instalación de paquetería y librería estacional. ¿Okay? Y de igual manera, a través de la incorporación de la estacionalidad, podemos estimar otro tipo de modelos, como son los modelos SARIMA. En el caso de la estacionalidad, utilizamos 2 paqueterías, la paquetería Seasonal y la paquetería Seasonal View. Otro elemento importante de la paquetería Seasonal View es que nos permite, nos sugiere también cuáles son de forma automática, cuáles son las observaciones atípicas. Y una vez, de igual manera, la paquetería Seasonal View nos sugiere de forma automática cuál sería el mejor modelo que se ajustaría a la serie univariada. Una vez que hemos identificado el mejor modelo ARIMA, podemos inclusive también realizarlo a través de la versión clásica de Box-Jenkins, que es a través de función de correlación, función de autocorrelación parcial y función de autocorrelación parcial, ¿no? A través de estas 2 funciones podemos identificar los posibles procesos ARIMA.
El siguiente paso es, una vez que hemos identificado, hacemos la estimación del modelo ARIMA. Verificamos la distribución normal en los residuos y verificamos siguiendo el enfoque de la metodología de Box-Jenkins, verificamos que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta sean iguales a 0. Ahí tenemos dos tipos de pruebas, una que es Loombox y la otra que es Box y Pearce. Por ejemplo, si yo pongo acá en ELP, un ejemplo, ¿no? ELP box.test. Si pongo help box test, voy a poder apreciar en las paqueterías, bueno, debo instalar las librerías y las paqueterías. Voy a poder apreciar de que existen dos formas para verificar que los coeficientes de autocorrelación estadísticamente son iguales a 0. Uno es la prueba Loombox y la otra es la prueba Box y Pearce. Loombox funciona más en muestras pequeñas y Box y Pearce funciona mejor en muestras grandes. Entonces, cuando ejecutemos el código econométrico, vamos a poder verificar de que poniendo la opción de Loombox o Box y Pearce, podemos realizar las pruebas correspondientes, ¿no? Usualmente tenemos, a ver, acá está. Usualmente tenemos lo que es, vamos a borrar esto. Usualmente tenemos lo que es la prueba Loombox y tenemos la prueba Box y Pearce. Y por otra parte también usualmente tenemos problemas de no normalidad en la distribución de los residuos. Cuando tenemos esos problemas, debemos introducir variables de impulso y eso significa nuevamente volver a hacer los pasos siguientes. Acá vemos de que cuando doy la instrucción de help box test, podemos poner dos opciones. Una, la que es Loombox, y la otra opción que es Box y Pearce. Entonces, introducimos lo que son variables de impulso para corregir problemas de la normalidad. Y de esta manera creamos una matriz, que es una matriz de variables exógenas. Esto también se conoce con el nombre de Arimax. ¿Por qué Arimax? Arima, porque es un modelo univariado. Sarima, si incluye el componente estacional. La X por variables explicativas. No solamente pueden ser variables de impulsos, sino también puede ser el enfoque de la econometría estructural. Eso es Y igual en función de X, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos una matriz, creamos un vector de variables exógenas y algo que debemos tener en cuenta cuando creamos un vector de variables exógenas es que para efectos ya
para efectos de la estimación y el pronóstico, la dividimos la muestra en dos. La muestra debe calzar exactamente con la cantidad de observaciones de mi variable endógena o de la variable que voy a considerar para el modelo ARIMA. Entonces tenemos una muestra para lo que es la estimación y otra muestra que es para el pronóstico. Siempre debemos hacer estas dos diferenciaciones. Si introducimos variables de impulso, es apropiado de que grafiquemos las variables de impulso para verificar que efectivamente se hubieran realizado de forma correcta. Y una vez que hemos creado nuestras variables de impulso, calculamos nuestro modelo ARIMA final. Introduciendo lo que son las variables de impulso para un periodo que esté ajustado a la misma cantidad de observaciones de mi variable univariada o mi variable dependiente, ¿no? De igual manera, cuando estimamos todo modelo ARIMA, debemos nuevamente volver a verificar de que se cumpla con la normalidad de que los coeficientes de autocorrelación sean estadísticamente iguales a 0 a través de la prueba de Loom-Box. Si tengo dos o más modelos rivales, usualmente en modelos ARIMA puedo estimar modelos rivales, puedo comparar los modelos. Desde luego, cada modelo debe cumplir con los supuestos econométricos y desde luego también puedo comparar los modelos según criterios de información. Criterios de información de Akai, criterios de información de Schwartz. E inclusive también podemos incluir otro criterio que es el criterio de precisión. Si ustedes typean con la función de accuracy, pueden comparar modelos. ¿Qué nos va a dar esta función? Básicamente va a comparar los errores de predicción de los modelos y podemos elegir aquel modelo que tenga, así por ejemplo, el menor errores de pronóstico, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, la función es accuracy y el nombre del modelo univariado, y esto también nos permite comparar modelos y elegir aquel modelo que tenga el menor error de predicción. Y una vez que nuestro modelo econométrico lo hemos identificado, lo hemos estimado, hemos verificado el cumplimiento de los supuestos y que los supuestos básicos de normalidad y que los coeficientes de autocorrelación sean estadísticamente igual a 0, podemos utilizar el modelo econométrico para pronósticos, ¿no? En este caso, podemos hacerlo de dos formas. Una es una manera más directa, solamente cuando vamos a realizar un pronóstico debemos invocar a qué se llama o cuál es el modelo ARIMA final que hemos estimado. Por ejemplo, ARIMA 2. Debemos de igual manera especificar cuál es el número de pronósticos hacia adelante. En este caso vamos a proyectar un año hacia adelante, 4 trimestres. Y si hay variables exógenas, debemos incluir la matriz del vector de variables exógenas en periodo de pronóstico. Podemos especificar de igual forma los niveles de confianza con que queremos realizar
nuestro pronóstico. Y otras alternativas que existen también es graficar un pronóstico personalizando el producto de salida, que en este caso es el gráfico, o de igual manera también podemos hacerlo de una forma más directa que no tenga tanta personalización, no simplemente citando nuevamente el nombre del modelo econométrico, el número de pronósticos, mencionando si existen variables exógenas en su periodo de pronóstico y el nivel de confianza, ¿no? También podemos hacerlo de dos alternativas, una que es más rápida, más directa, y la otra de manera bastante personalizada. Entonces, de esta forma podemos comenzar a ejecutar nuestro código econométrico. Vamos a comenzar importando nuestra base de datos. Usualmente la base de datos la importamos desde Excel. Vamos a dar la opción que nuestra base de datos se llame datos. Si ustedes quieren, pueden copiar y pegar. Pueden copiar, por ejemplo, este código donde está la instrucción de la librería, el nombre de la base de datos y la opción View. Y de esta manera podemos seleccionar todo junto y dar la opción de Run. De hecho, podemos seleccionar todo el script o todo el código o ir seleccionando línea por línea. Siempre es importante instalar primero las paqueterías de análisis y después su respectiva librería. En este caso, en el ejemplo que estamos considerando el PIB agrícola, como podemos apreciar, es una variable de serie de tiempo que tiene un comportamiento errático estacional, ¿no? Nuestras variables están medidas en miles de bolivianos de 1990, es una variable, el PIB real agrícola es una variable que mantiene constantes los precios, ¿no es cierto? Y como es un número grande, lo que hacemos los economistas usualmente es convertir nuestra variable en logaritmo. De igual manera, cuando calculamos una variación a un año o a 12 meses, se elimina, no se elimina, pero se reduce bastante el tema de la estacionalidad. ¿Okay? Entonces, una variación a 12 meses, recuerden ustedes, es equivalente a decir a 4 trimestres hacia atrás, ¿no? Conforme lo he explicado brevemente, continuamos realizando, antes de hacer nuestra estimación econométrica, nuestro análisis descriptivo, en el cual básicamente vamos a encontrar los 4 momentos estadísticos: momento
ahí lo que debemos hacer es interpretar momento de tendencia central, momento de dispersión, momento 3 de asimetría y momento 4 de kurtosis. De igual manera, para nuestra variable en análisis, que es la variable G, podemos considerar los percentiles, los cuartiles y podemos verificar también si es que la serie, en este caso estamos analizando la variación del PIB agrícola, tiene o no tiene una distribución normal. Aquí tenemos un p-value o una probabilidad menor al 5%, lo cual nos señala de que no es una serie normal. O al menos no tiene una distribución normal. La paquetería ggplot2 y color space lo que nos permiten es realizar gráficas elegantes. Entonces tenemos en este caso la tasa de crecimiento observada del PIB agrícola, el cual tiene bastante fluctuación. Tenemos un crecimiento tendencial medio con su respectiva banda de confianza. Podemos apreciar de que la volatilidad en el crecimiento del sector es bastante fluctuante y existen bastantes picos por encima y por debajo de la respectiva banda de confianza sobre el crecimiento medio para la serie variación porcentual del PIB agrícola periodo 1991 al 2001. Luego instalamos la paquetería y librería seasonal. Ajustamos nuestra serie de tiempo a través del método X11, que esto lo que nos va a hacer es encontrar un modelo para tratar el problema de la estacionalidad. Luego, a través de la paquetería Seasonal View, podemos encontrar el mejor modelo ARIMA o SARIMA de forma automática. De igual manera, con esta opción de Seasonal View, podemos verificar lo que son
los componentes de la serie de tiempo irregular, componente estacional y componente tendencial. Lo que hacíamos mención es que ambas series, la serie original y la serie desestacionalizada, son bastante similares. A través de función y función autocorrelación parcial, podemos verificar cuál sería el posible modelo ARIMA correspondiente. En este caso, la regla de decisión, la función de autocorrelación parcial cae rápidamente y tenemos un salto significativo en el primer rezago. Acá tenemos otro, pareciera ser estacional, sin embargo este ya no se repite en el tiempo. Entonces aquí, por lo tanto, toda vez de que la función de autocorrelación cae rápidamente y tenemos un salto significativo en la función de autocorrelación parcial, se sugiere un modelo ARIMA 1,0,0. De hecho, la variable, como ya hay una diferenciación en realidad, porque la tasa de crecimiento interanual sí corresponde a una diferenciación. Generalmente todas las tasas de crecimiento son diferenciadas o ya tienen diferencia, y de esta forma estimamos el mejor modelo ARIMA correspondiente. A través de la función precisión, indicábamos de forma previa que podemos también comparar modelos rivales, eligiendo aquellos modelos que tengan elegimos aquel modelo que tenga el menor error de pronóstico. Eso es cuando comparamos modelos rivales. En este caso, el modelo inicial tiene problemas de normalidad. Con la función boxplot podemos identificar los valores atípicos o a través de la regla de las 3 desviaciones estándar. De igual manera, en la paquetería Seasonal View nos sugiere o ya nos sugirió cuáles son las variables de impulso correspondientes. En la paquetería Seasonal View nos sugirió 3, nosotros estamos incorporando una adicional. Creamos nuestro vector de variables exógenas. Siempre debemos verificar de que las variables exógenas o variables de impulso se hubieran creado correctamente, y finalmente estimamos nuestro modelo ARIMA que no tenga ya los problemas de normalidad. Es decir, que el p-value, tanto en la prueba Harke-Vera como en la prueba Shapiro-Wilk, sea mayor que el 10%, y de esta manera podemos verificar también
a través de la prueba Loom-Box que los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta sean iguales a 0. Si tenemos dos o más modelos de comparación, por ejemplo, elegimos el modelo que tenga el menor valor o el menor criterio de información arcaic y el menor criterio de información de Schwartz, ¿no? En este caso, nuestro modelo que hemos elegido, que cumple con todas las pruebas de especificación, es un modelo ARIMA 1.1, en el cual debemos verificar que los parámetros estimados al menos sean 2 o más veces sus errores de estándares para que sean significativos. Y una vez que hemos identificado el modelo ARIMA, hemos identificado el modelo ARIMA, lo hemos estimado y hemos verificado el cumplimiento de sus supuestos, utilizamos el modelo para fines de pronóstico. En este caso, al segundo trimestre del 2022, que es el objetivo, se tiene un pronóstico del 3.20% de crecimiento. En un intervalo, si hablamos del 90%, que podría ser hasta el 8% de crecimiento, valor máximo, o en un extremo negativo, un escenario pesimista, menos 2%. Podemos realizar nuestra gráfica de manera personalizada o podemos hacer un gráfico más directo, ¿no? Y es de esta forma como podemos utilizar el modelo ARIMA para hacer un pronóstico univariado. En este caso, con el objetivo de predecir el crecimiento del PIB real del sector, el PIB real agrícola de Bolivia, ¿no? Utilizamos información desde el trimestre 1, 1990, hasta el trimestre 2, 2021. Y realizamos el pronóstico en un año hacia adelante, hasta junio del 2022. De igual manera, en el pronóstico, en los datos, podemos verificar cuál es la tasa de crecimiento esperada hacia diciembre del 2021. Esto siguiendo el enfoque o la metodología de Box-Jenkins 1976. Más allá de esto, en modelos ARIMA no existen mayores complicaciones, ¿no? Es básicamente seguir el mismo rigor y enfoque metodológico.